Hola niños, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con la materia de la entidad donde vivo de nuestro estado de Guerrero y vamos a platicar sobre el patrimonio cultural de nuestra entidad en el periodo que corresponde del México independiente a la Revolución Mexicana. Y pues bueno, antes de iniciar, pues ustedes deben de recordar primero, pues qué significa el patrimonio, ¿verdad? El patrimonio pues es esa herencia que se deja de padres a hijos. Y pues como ustedes pueden observar, siempre hay algo que nuestros padres al fallecer pues nos dejan. Y todos los mexicanos hemos sabido o hemos podido aprovechar todo este patrimonio que nos han dejado, reflejado pues en los caminos, en nuestras calles, en nuestras casas. Nuestra misma escuela es un patrimonio de nuestros padres, porque no lo hicieron ustedes para estudiar ahí, sino que esto se hizo desde hace mucho tiempo y esas personas pues ya pues probablemente ya fallecieron y aún los tenemos y es de todos nosotros. Por eso es esta herencia, es este patrimonio. Y pues vamos a analizar cuál es el patrimonio cultural que nos han dejado nuestros antepasados o que existía de nuestros antepasados en la época del México independiente, cuando se logró la independencia de nuestro país, hasta la Revolución Mexicana. Y pues bueno, para iniciar, yo quisiera preguntarles algo. ¿Ustedes en alguna ocasión se han ustedes preguntado a sus abuelos cómo eran las carreteras? ¿O cómo eran los caminos? ¿Eran igual antes que ahora? Bueno, pues la primera actividad de nuestro trabajo se llama así. Pregúntale a tus abuelos o a alguna persona mayor cómo eran los caminos cuando eran de niños y pídanle detalles. También al terminar van a escribir en su cuaderno de la entidad donde vivo un texto donde expliquen cómo eran los caminos en la época de la niñez de sus abuelos y realicen un pequeño dibujo. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que van a hacer el día lunes. El día martes, miércoles, jueves y viernes van a realizar un cuestionario. Pues este video pretende ayudarlos para que ustedes se orienten sobre cómo van a responder estas preguntas y sobre algunos conceptos e ideas que pues les pueden ayudar a que comprendan mejor este tema, ¿verdad? Bueno, deben de recordar que deben de tratar de hacer la tarea ustedes solos. Solamente piden a sus papás que les revisen su trabajo. Y recuerden que mientras más leamos y tratemos de comprender los textos, de mejor manera pues vamos a poder resolver los problemas más rápido. Yo les pediría que no se desesperen porque todas las respuestas están ahí en su cuaderno. A veces decimos, es que no la encuentro, pero en realidad no es que no la encuentre, sino simplemente que nos falta leer con detenimiento para lograr encontrar la respuesta correcta. Y bueno, vamos a iniciar. Miren, desde que surgió la independencia, desde que se dio la independencia en el año de 1821, pues los caminos de Guerrero pues prácticamente tenían muy pocas vías de comunicación. Cuando hablamos de vías de comunicación nos referimos a todos esos lugares por donde pasan las personas, ya sea en automóvil o en caballo o en burro, etcétera. Pues bueno, las vías de comunicación en el territorio guerrerense durante el periodo de 1821 hasta el año de 1867 pues continuaban siendo básicamente pues caminos sencillos, ¿verdad? No eran caminos, ni siquiera se podían considerar carreteras. Por eso no podemos hablar de que eran carreteras, eran unos caminos en donde apenas si pasaba la gente y algunos animales, como aquí podemos observar. Aunque esta es una foto reciente, nos da una idea de cómo eran los caminos en la antigüedad. ¿Ustedes creen que por estos caminos podría pasar un carro? Pues claro que no. Sin embargo, pues en aquel entonces los carros no existían, aunque sí existían los carruajes. Y pues esos carruajes pues definitivamente sí nos podían permitir buscar la manera pues de comunicarnos, ¿verdad? Pero bueno, desgraciadamente el relieve de nuestro estado pues eran muy difíciles, porque pues desgraciadamente para construir una carretera en todas estas montañas pues es muy complicado y muy caro. Por eso no era factible realizarlas. Y desgraciadamente, a pesar de que es un paisaje muy hermoso, esto ocasionó que pues las personas pues no pudiesen desarrollar estos caminos y poder llegar a otros destinos de una manera más fácil.
y esto también hablamos de que pues tampoco podrían haber comerciado, ¿verdad? Pues bueno, los caminos solo podían ser transitados pues, por personas y por animales. Normalmente juntaban a los animales y con ellos se iban caminando, se iban en sus caballos o en burros para ir de un lugar a otro. Esta es una imagen ilustrativa sobre cómo era en aquel entonces estos caminos. Había en ocasiones que estos caminos no se podían transitar, pues imagínense si llovía. Pues ustedes pueden observar que en el pueblo pasa la carretera de Tecalco, ¿verdad? La carretera que va de Cuernavaca a Taxco. Y esa carretera, pues si se moja, ustedes pueden pasar sobre ella y no pasa nada. Pero en aquella época los caminos no tenían pavimento ni tenían concreto. Era pura tierra. Y en ocasiones esa tierra se convertía en un lodo tan espeso y tan resbaladizo que pues hasta los animales no podían transitar, mucho menos las personas. Entonces, por esa razón, pues se procuraba que los caminos estuviesen, de alguna manera, pues, estuviesen de alguna manera, pues, secos, que lo que se pretendía que estuvieran secos para poderlos transitar bien. Y desgraciadamente, cuando estaban mojados, pues a veces eran intransitables estos caminos que existían en Guerrero. Y no había muchos caminos en Guerrero. Existían, por ejemplo, 3 caminos principales. El primero iba desde la ciudad de Taxco hasta Zacualpan, y esto estoy hablando de la región norte. Era uno de los caminos por los cuales se podía ir, y recuerden, no eran carreteras, aunque aparezca el carrito y aparezca el tiempo en que se puede llegar desde Taxco hasta Zacualpan. En aquel entonces estos caminos eran de terracería y tardaban días en llegar. Otro de los caminos que existieron era el de Taxco a Teloloapan, y de igual manera. Aquí pueden observar cómo es la carretera toda sinuosa, que significa que tiene muchas curvas, porque pues por lo mismo no se podía ir uno derecho, como si tuviéramos una orografía plana, ¿verdad? Un terreno plano donde poner una carretera recta sin problemas, como la que se encuentra pues ahí precisamente en nuestra localidad, que parece una carretera plana. Pero si se dan cuenta, este camino sinuoso cuando ustedes van por Taxco es pura curva, pues igual son estas carreteras, de esa misma manera. Y por último, la otra carretera que existió pues era la de Iguala hasta Cuchitlán del Progreso. Esta carretera pues era muy larga, pero pues también solamente caminaban por ahí en cada una de estas carreteras pues todos los comerciantes, los que vendían maíz, pulque, cosas sencillas que pues no era como en la actualidad. En la actualidad pues tiene que ir el carro de las sabritas, el de los refrescos o el de los abarrotes, abastecer todos estos lugares. Antes no, antes nada más se comerciaba pues con algunos pequeños comercios, ¿verdad? Con algunas pequeñas cosas, cosas sencillas, flores, maíz, bebidas como el pulque o aguardiente o algunas telas, ¿verdad? Que era lo que se podía comerciar en aquella época. Bueno, entre estos caminos pues también había algunos puentes. Algunos únicamente podían transitar personas, ni siquiera los animales. Eran lugares muy difíciles pues para poder de alguna forma transitarlos, porque pues no se podían, pues era demasiado difícil. Y pues bueno, había un camino que era muy importante, era el camino principal. Este camino principal era el que iba desde la Ciudad de México a la ciudad de Acapulco. Era conocido también como el Camino Real. Al igual que los demás, podía ser transitado por personas y bestias de carga, pero no podían transitar los carruajes. Los carruajes pues eran unas pequeñas carros con 4 llantas a los lados, pero no tenían motor, sino que tenían una extensión, el cual iba amarrado hacia una bestia, algún burro o algún caballo, para lo cual pues de ahí los iban jalando, y ahí podían transportarse mercancías y personas. Pues ni esos podían transitar. Guerrero fue muy castigado por su misma orografía, por la misma forma del terreno que tiene tantas montañas. Pues no había manera de construir un camino que durara. Y pues esto fue lo que estaba ocurriendo pues en esta época, ¿verdad? Otro de los caminos que se intentó establecer en nuestro estado pues fue el que iba de Ometepec hasta la montaña. Este camino se trató de hacer carretero, es decir, que tuviese un camino muy ancho,
pero pues desgraciadamente no se pudo, porque pues menos en esos lugares en donde llueve muchísimo y pues los caminos se echan a perder. Hubo, por ejemplo, un intento por parte de un gobierno de Antonio López de Santa Anna en el año de 1842 de que se hiciera el camino carretero que midiera 10 varas de ancho. Esta unidad de medida de vara era la unidad de medida que se ocupaba en aquella época. Pues es un poco menos de 1 metro y más o menos 10 varas de ancho, pues era un camino que tuviese aproximadamente como 8 metros y medio de ancho. Si hablamos de la carretera de Tecalco, pues estamos hablando que era un poquito más pequeña que esa. Y esto con la finalidad de que transitara siquiera un carruaje de una sola dirección, no mucho. Pero pues desgraciadamente pues, todo esto no se pudo desarrollar y el camino continuó en estado lamentable, y pues lo cual hizo pues imposible el tránsito de las mercancías y de las personas. No se podía. Pues bien, desde la época de la dominación española, es decir, desde que los españoles estaban aquí antes de la independencia, en la ciudad de Taxco pues se siguió explotando el mineral de plata. Bueno, para esto, antes de continuar, quiero decirles que ya hemos hablado de una parte del legado que nos dejaron nuestros padres, que fue las carreteras y las vías de comunicación, que pues francamente no fue mucho lo que nos dejaron. Pero había algo en lo que sí era muy importante y sí éramos ricos, que eran las minas de minerales, ¿verdad? De metales. Ustedes las conocen, las minas son esas cuevas hechas por el hombre en donde extraemos diferentes minerales como oro, plata, cobre, fierro, entre otras cosas, ¿verdad? Y pues estas tienen un valor significativo como para que pues se pudiesen explotar. Pues bueno, desde la época de la colonia, donde estaban los españoles todavía aquí, hasta el año de 1872, hasta el año de 1821, pues las minas se seguían explotando y muy bien. Había minas por todo el estado de Guerrero, pero desgraciadamente para el año 1872, de las 206 minas que existían, que estaban abiertas para su exploración en el estado de Guerrero, en la actualidad estaban abandonadas. Nadie las trabajaba. Más que nada porque pues sus vetas se habían agotado. Cuando me refiero a vetas, eran unas partes en donde había un mineral concentrado y que se podía traer y que pues convenía trabajar por ellas. O porque también pues las minas se dejaron de trabajar, estas 206 minas, pues porque ya estaban todas derruidas, muy descuidadas, no tenían mantenimiento y pues no convenía. Por lo tanto, pues esta actividad económica que eran las minas, pues estaba pues prácticamente paralizada. Hubo un intento por un general, el general Arce, montó una compañía internacional en busca de inversionistas, enviando al efecto pruebas ricas, leyes de los metales del estado. Eso tenía la intención de que pues la gente viniera y de que de alguna forma viniera a explotar estas minas, ¿verdad? Aquí podemos ver una imagen de una mina. Esta es una mina abandonada que por cierto se encuentra muy cerca de por donde nosotros vivimos, en Juliantla. Aquí tenemos una imagen de una mina, como son. Ustedes pueden observar que estas las construyen las personas, ¿verdad? Para poderse de alguna forma trabajarlas. Esta se ve que tiene mantenimiento, pero pues por ejemplo, esta también se ve que tiene mantenimiento. Pero esta ya le pasa el río por el lado, ya está llena de agua, ya no se pudiese trabajar. Y es por eso que desgraciadamente pues las minas no se pudieron desarrollar. ¿Y saben ustedes cuál es el principal problema? En efecto, las vías de comunicación. Si las vías de comunicación hubieran estado bien, las carreteras, pues probablemente hubiese convenido trabajar estas minas, pero las minas no permitían de ninguna manera que estas minas siguieran trabajando. Pues bien,
Vamos a continuar con otro de los patrimonios que nos legaron nuestros antepasados. Este patrimonio es muy bonito, es muy representativo y además es muy importante. Estamos hablando del ferrocarril. El ferrocarril es un medio de transporte muy bueno, muy importante. Para la época fue revolucionario y se pretendió atraer a Guerrero. En Guerrero hubo un tendido de vías que venía desde la Ciudad de México, pasando por Cuernavaca, por algunas ciudades como ustedes las conocen, Zacatepec, Puente de Ixtla, Iguala, Cocula y la localidad de Apipilulco. Hasta ese lugar lograron llegar los tendidos de vías, pero ya no continuaron. Y pues el problema que ocurrió fue que desgraciadamente estas vías de comunicación pues también requerían un gran esfuerzo para poderlas construir. Muchas circunstancias obligaron a que estas ya no pudiesen seguirse construyendo, porque la intención era que llegaran hasta el puerto de Acapulco. Recuerden que el puerto de Acapulco era una zona comercial muy importante a nivel nacional y muy buena. Entonces contribuyeron a que estas se aislaran, ya no se les siguiera. Las altas y escarpadas montañas han sido serios obstáculos para la construcción de los ferrocarriles en nuestro estado, y además porque pues bueno, son demasiado caros construirlos, no cualquiera los puede construir. Pues desgraciadamente desde que inició, cuando empezara la guerra de independencia, pues las vías de comunicación fueron desatendidas, y durante el resto del siglo XIX pues no se conocieron en el estado caminos carreteros prácticamente. O sea, nosotros nunca tuvimos una carretera en donde pudiese pasar un carruaje o algo. Vivíamos como en esas vereditas, y había muchas vereditas por donde la gente caminaba, ya no crecía ni el pastito, nada más se veía ahí por donde iba la veredita donde caminaba la gente, y algunos caminos un poco más amplios, pero pues nada importante. Pues al final de cuentas el ferrocarril pues ayudó un poco. De hecho, el ferrocarril permitiría al gobierno economizar con la reducción de las Fuerzas Armadas para que se movilizaran con rapidez hacia Acapulco sin necesidad de ejércitos numerosos. Estas son de las buenas cosas favorables que tenía el ferrocarril, pero que a la postre también dio otros beneficios, ¿no? Como el transporte económico de las personas hacia otras vías, hacia otros lugares como la Ciudad de México, y estas pues pudiesen transitar de un lugar a otro. A continuación pues vamos a hablar de algunos de los legados que nos dejaron también nuestros antepasados, como lo son 3 medios de comunicación muy importantes: el teléfono, el telégrafo y el correo. Bueno, lo primero que podemos decir sobre el teléfono es que pues aquí ustedes pueden observar estas líneas que están aquí. Así es, no son líneas de luz, son líneas telefónicas por donde pasaba la señal de voz que iba de un lugar a otro en todo el país. En la actualidad pues ya casi no se requieren, porque pues los datos que emitimos a través de un teléfono pues es ya prácticamente vía por el aire, ¿verdad? Ya no necesitamos líneas telefónicas. Hoy con los celulares pues nos podemos comunicar a todo el mundo y sin necesidad de ningún cable, pero antes utilizábamos estos aparatos. Estos aparatos es lo que se conoce como teléfono. Estaba conectado a la línea y se unía a todo el mundo. Era una red para poderse comunicar. Estos teléfonos, por ejemplo, hasta se le daba cuerda para que tuviesen de alguna forma fuerza para hablar, y aquí se encontraba la bocina con la cual nosotros podíamos escuchar y podíamos hablar y podíamos comunicarnos con otras personas. Pues bueno, en 1886 se establecieron las oficinas telefónicas entre Iguala y Taxco, y las de Acapulco y San Marcos estaban por funcionar. Pues bien, en el caso del telégrafo, en 1870 se iniciaron las gestiones para que el estado de Morelos tuviera una línea telegráfica con Iguala. Todo el estado tuviera una línea telegráfica con el estado de Morelos. Pero, ¿qué es el telégrafo?
Pues bien, el telégrafo es un pequeño aparatito, es este que se encuentra aquí. Este es un aparatito que emite ondas de electricidad cortas y largas. Estas ondas de electricidad cortas y largas eran un código que la gente utilizaba para poder expresar pues sus palabras. Con estos códigos cortos y largos, que se llamaba clave Morse, podían emitir un mensaje, y las personas que recibían estos mensajes a través de clave Morse podían transferirla hacia un texto. Normalmente era un texto corto, y pues se conocía a este resultado como telegrama. Alguien lo escribía en clave Morse a través del telégrafo, otro lo traducía y lo entregaba a la persona en otro lugar. El telégrafo fue un medio de comunicación muy importante, y pues aquí pueden ustedes ver un ejemplo sobre cómo era el telégrafo en aquella época. Y pues esto fue uno de los legados también que nos dejaron nuestros antepasados, aunque también en realidad el telégrafo pues ya prácticamente no se usó. Y por último, pues bueno, hablemos de las oficinas postales. Las oficinas postales pues eran unas oficinas de correos, en donde la gente se escribía cartas, y esas cartas eran enviadas a través de sobres, que tampoco pues está prácticamente ya caducado, pero pues era muy importante en aquella época, porque era la forma en que una persona sin salir se podía comunicar con otra persona a través de cartas escritas. Es por eso que en la escuela pues todavía lo vemos, porque pues aunque ya casi no se usa, sí tenemos todavía el formato sobre cómo es una carta, lo seguimos utilizando, por ejemplo, para enviar un correo electrónico o algo. Entonces las principales oficinas postales pues se encontraban en las ciudades de Tixla, cuando después de Iguala fue la capital del estado, y posteriormente se trasladaron a Chilpancingo y de ahí a México. También el telégrafo que llegaba a la Tierra Caliente vía Tlacotepec, a las costas de Guerrero y a la montaña a través de Tlapa. Y pues como pueden ustedes observar, aquí podemos observar una imagen sobre cómo era en este caso cómo son en la actualidad las condiciones carreteras del estado de Guerrero. Hoy tenemos vías de hasta doble carril, como es la autopista del Sol, son dos carreteras de doble carril cada uno. Pero también tenemos carreteras importantes, como la que va de Iguala a Chilpancingo, o de Taxco a Cuernavaca. Incluso la carretera que pasa ahí por nuestra localidad es importante, que ahí en Tecalco, ese era prácticamente el camino real de antes, era el camino que seguían las rutas para comercializar. Hoy en la actualidad no se usa mucho, porque pues con la carretera del Sol se termina utilizando mucho esa carretera, pero pues sigue siendo importante. Y pues muy bien, niños, me dio mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Espero que no los haya aburrido mucho, que haya sido muy instructivo esto, y pues espero que también les sirva este video para que pues sea un apoyo para sus clases. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.